Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a Formación Comunista, soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar sobre el paradigma anticomunista. Hace poco hablamos en un vídeo reciente sobre la censura en la Unión Soviética y cómo se había vendido una doble vara de medir, había una serie de sesgos acerca de cómo se había desarrollado la ciencia debido a que existe un paradigma anticomunista. Esto obviamente abarca mucho más que la ciencia y también se puede ver en otro tipo de ramas como la política, el desarrollo histórico, cómo transcurrieron ciertos hechos, cómo se comportaron ciertos líderes, y al final todo este paradigma lo que nos viene a especificar es que todo lo que vaya en contra del comunismo y también en contra de la figura de Stalin, porque es una de las figuras más demonizadas, todo lo que vaya en contra de eso automáticamente es aceptado por la historiografía y todo lo que vaya a favor es rechazado. De esta forma, lo que se establece es un paradigma, una forma de pensar y una realidad establecida en esa investigación histórica que sesga de manera favorable, obviamente, a los sistemas capitalistas y burgueses respecto de los desarrollos que se pueden haber desarrollado en la Unión Soviética y de las figuras de las cuales pues nosotros reivindicamos y en cierta forma también nos sentimos herederos. Como decimos, este paradigma va más allá de una figura concreta como puede ser Stalin o Lenin o demás personajes, sino que abarca todo lo que tenga que ver con la ideología comunista. De esta forma, todo ello es demonizado, es tachado de reaccionario, de antiguo, de totalitario. Podemos hablar también, ¿no?, de esa comparación que se hace muchas veces entre el fascismo y el comunismo bajo que son sistemas totalitarios para intentar juntarlos y verlos como algo contrario a lo que se establece, ¿no?, en estas democracias liberales. Y al final abarca todo ese conjunto de argumentos y de ideas en contra del comunismo. Entonces, a lo largo de este vídeo pues vamos a ver un poco cuáles han sido las más utilizadas, qué gente se ha dedicado a intentar destruir este paradigma y cómo podemos enfrentarlo, porque a día de hoy hay que ser realistas. El comunismo está totalmente destruido, el movimiento comunista prácticamente no existe, hay que reconstruirlo, hay que hacer una cosa nueva y eso a día de hoy, pues si tú hablas con cualquiera, te van a llamar loco si dices que eres comunista, ¿no? Por lo tanto, existe también una cierta hegemonía anticomunista dentro de esto que obviamente está favorecida, entre otras cosas, por este paradigma. Lo que pasa que este paradigma lo vamos a enfocar un poco más desde el punto de vista de la historiografía y de esos estudios históricos. Otro día podemos hablar de otro tipo de mentiras anticomunistas que se difunden, bulos, leyenda negra, típicas anécdotas con gallinas y esas locuras, ¿no?, que hay por ahí sueltas. Bueno, dentro de esta historiografía académica, lo primero que podemos ver, el primer factor, sería que la historiografía académica no busca contar la verdad, sino que busca mantener un relato anticomunista. De esta forma, una vez que se ha vertido una mentira, aunque luego se demuestre totalmente falsa, porque se haya accedido a ciertos archivos, como fue el caso de cuando se abrieron los archivos soviéticos y se investigó sobre la figura de Stalin, se vio que muchas de las mentiras que se habían contado no eran ciertas. Sin embargo, la historiografía académica, como no busca mantener una relación con la realidad de veracidad y de honestidad, lo que busca es mantener sus intereses, pues lo que hace es, aunque se haya demostrado que un hecho no ha sido cierto, lo que hace es mantener una y otra vez el relato antiguo y de esta forma se comporta como una historiografía anticientífica y antihistórica. Ejemplos de esto pueden ser, por ejemplo, el caso de la matanza de Katyn, que aunque se haya demostrado ya que fue perpetrada por los nazis, todavía se sigue repitiendo que fue obra de los comunistas, o el caso, por ejemplo, también conocido por todo el mundo, de todas las mentiras que virtió Khrushchev sobre Stalin, que a base de tanto cuando Khrushchev quiso justificarlas y mandó investigadores soviéticos al archivo, no encontraron pruebas para poder sustentar eso, como después cuando cayó la Unión Soviética y se volvió a abrir los archivos y se volvieron a investigar y se volvió a ver que no había tales pruebas de lo que afirmaba Khrushchev. En ese caso, en vez de reconocerlo y cambiar un poco cómo se cuenta la historia, lo que se hacen es obviarlo, aquí no ha pasado nada y seguimos repitiendo los mismos argumentos, las mismas mentiras, aun cuando se han demostrado, obviamente, que no ocurrieron como se dicen.
Por otro lado, otro factor dentro de esta historiografía académica dentro del paradigma anticomunista es el hecho de que casi todas las fuentes a las que se refieren estos historiadores suelen ser fuentes de renegados, de traidores y de gente que tiene un interés en poner mal ciertas figuras o contar las cosas a su versión. Así, muchos de estos argumentos, como hemos dicho, se basan como pueden ser en Khrushchev, en Gorbachev o incluso en Trotsky. De hecho, a mí hay un término que me gusta mucho, ¿no? Que es hablar de que esta historiografía académica anticomunista es una historiografía trotskista, porque dijo, creo que lo dice Jaime Canales Garrido en el primer tomo, de que si te pones a rebuscar, todas estas historias al final terminan por algún motivo en la figura de Trotsky escribiendo y en basándose en los escritos que había hecho Trotsky. Lo cual, bueno, pues obviamente no da mucha credibilidad de una persona que obviamente era un contrario, un rival político de Stalin y obviamente no va a decir cosas buenas de él, ¿no? Otro ejemplo de esto sería el caso de Khrushchev, que como por ejemplo Grover Furr, que por cierto fue catalogado como uno de los 101 académicos más peligrosos por oponerse a este paradigma anticomunista. Grover Furr, en su libro de Khrushchev mintió, va analizando una por una todas las mentiras que ha hecho y demostrando que son falsas. Obviamente, como hemos dicho, ¿no? Khrushchev tenía intereses en oponerse a la figura de Stalin, en inventarse todo lo que se inventó para demonizarlo y poder mantener el poder dentro de la Unión Soviética. Por lo tanto, también, si las fuentes que utiliza esta gente son gente como Khrushchev o como Trotsky, pues obviamente podemos desconfiar en gran medida. Y lo que hay que hacer, y lo digo ahora y lo diré siempre, no hay que creerse tampoco la propaganda que se escribió a favor de Stalin o de gente así. Lo que hay que hacer es analizar la realidad. Nosotros somos marxistas y tenemos que seguir un método científico. Hay que ver las cosas como fueron en su contexto. Va a haber luces, habrá sombras, pero lo que no podemos hacer es o solo coger uno o solo coger otro, sino lo que tenemos que coger es la realidad, estudiar las figuras históricas, aprender de ellas y no demonizarlas ni alabarlas como si fueran gente sin ningún tipo de fallo, porque, bueno, todo el mundo podemos cometer fallos. También podemos ver que en toda esta historiografía académica, como hemos dicho antes, la objetividad brilla por su ausencia. Aquí realmente lo que el historiador intenta es, en vez de hacer un análisis para intentar profundizar en la verdad o en el hecho histórico, en cómo ocurrió, pues los hechos históricos no se pueden conocer 100% de manera objetiva, sino que se basan en fuentes y por lo tanto están sesgadas. Hay que ir a hacer un acercamiento a la verdad. Ellos, en vez de hacer ese proceso, lo que hacen es partir de la premisa de que el comunismo es malo, de que Stalin es malo, de que son totalitarios, de que son terribles, y a partir de ahí justificar sus propias posiciones. Por lo tanto, están haciendo un análisis a posteriori, o sea, una vez que ellos ya tienen la conclusión, se buscan el análisis que la justifique. Y esto obviamente pues atenta contra cualquier metodología mínimamente, ya no científica, sino mínimamente de una persona honrada. También muchas veces lo que ocurre es que este tipo de autores se basan en falacias de autoridad, es decir que algo es real o algo es correcto porque lo ha dicho otro autor que en teoría es un autor reputado o un autor prestigioso. Es decir, esto es verdad porque lo dice el Papa, ¿sabes? Es un argumento totalmente falaz, pero que utilizan comúnmente. Al final lo que se basan es en citar libros, que citan libros, que citan libros, que citan libros, que al final si llegas a la fuente original, pues suele ser un renegado, como hemos dicho antes, o Trotsky o alguien así, ¿no? Pero lo que hacen es hacer una red de citas en la que al final lo que hacen es dificultar encontrar la fuente primaria y original y basarse en lo dijo no sé quién que dijo no sé cuántos. De esta forma pues tenemos ejemplos como el libro negro del comunismo, autores que no se ponen de acuerdo ni en cuántas cifras, cuántos miles de millones de trillones de chorromillones de víctimas hay del comunismo, etcétera. Podemos tener ejemplos como por ejemplo aquí en España Pío Moda o por ejemplo Jiménez Los Santos, que al final son autores que son anticomunistas y que al fin y al cabo pues es gente que en vez de querer buscar la verdad, lo que quieren es justificar sus posiciones y hacer propaganda en contra de figuras pues como Stalin. Por último, otra de las herramientas que utilizan para realizar este ataque al comunismo y mantener este paradigma es atacar a personajes concretos. Es mucho más fácil atacar a Marx, a Lenin, a Stalin, decir el típico argumento, ¿no? De que dicen que si Marx era un borracho, que si le mantenía a Engels o cosas así, que no tienen nada que ver con
sus aportes teóricos, su lucha revolucionaria, etcétera, pero crean, bueno, pues como un relato de que esa persona es como un villano de 3 al cuarto, que está ahí como justificando en base a carencias personales. Es como, por ejemplo, cuando hablan sobre la infancia de Stalin, intentan justificar como que Stalin tuvo una mala infancia y que por eso era terrible y desplumaba gallinas, ¿no? Y hacía cosas que comía niños y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se dicen de los comunistas, porque al final es más fácil crear el relato sobre una persona que atacar una de las ideologías más sólidas, más científicas y que más han hecho avanzar a la clase trabajadora. Por tanto, esta gente al final lo que hace es cometer todas las falacias posibles, intentar legitimar lo suyo en base a criminalizar lo que hacen los otros. Toda esta gente lo que tendría que hacer, para empezar, es tener un mínimo de honradez, un mínimo de altura intelectual y de respeto por la propia academia que tanto ellos defienden, y empezar a ser críticos, empezar a ser objetivos y no dejarse llevar por este tipo de paradigmas. Al final, el comunismo mete miedo, porque es una ideología poderosa, es una ideología que puede poner a la clase trabajadora en su lugar, donde tome las riendas y donde caminamos hacia una sociedad más justa. Por eso, todas estas estrategias del capital son las que hacen que intenten criminalizar a los comunistas y a la lucha de todos los trabajadores. Nosotros lo que vamos a hacer obviamente es confrontar con cada uno de ellos. Podremos entrar en detalle de todo lo que hemos hablado en este vídeo, podemos hablar uno por uno cada una de esas mentiras y desmentirlas. De hecho lo vamos a hacer en este canal, porque para eso también es este canal, porque esto del paradigma anticomunista es una cosa que la historia con el tiempo va a barrer. Y con el tiempo se verá la verdad y, como dijo Stalin, podrán tirar basura sobre mi tumba que el viento de la historia lo barrerá. Bueno, finalmente vamos con la bibliografía que hemos utilizado para este vídeo. Yo sobre todo me he centrado en este artículo, el de sobre el paradigma anticomunista, lo podéis encontrar en la revista de Acero, en la revista del PMLRC, en el que, bueno, Robert habla un poco de lo que yo he hablado, entrando un poco más en detalle, y da una serie de fuentes en la bibliografía bastante extensas que podéis consultar para más detalle. De hecho, algunas de ellas las tengo aquí. Y también quería recomendaros a Grover Furr, que es un autor que se ha dedicado prácticamente a confrontar todas las mentiras que se han vertido sobre el comunismo, ¿no? Os recomendaría Stalin, Esperando la Verdad, de Grover Furr, y Khrushchev mintió, que son dos libros que tengo de Furr. Tiene más escritos, no he leído mucho más, pero está muy bien. Y por último también quería recomendaros, ya que estamos hablando de Stalin, de la biografía de Stalin el líder, de Jaime Canales Garrido, que de hecho hace poco hizo una entrevista en el podcast de Roberto Vaquero, una entrevista muy interesante en la que tratan ciertos temas de los que hemos hablado en este vídeo, que os recomiendo totalmente que vayáis a ver. Es, vamos, yo de mis podcasts favoritos hasta la fecha, porque me parece muy interesante todo lo que hablan allí y os recomiendo que vayáis a verlo. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir confrontando con todas las mentiras que viertan sobre el comunismo, sobre nosotros, y vamos a seguir trabajando porque, como hemos dicho, el comunismo es la ideología que puede emancipar a la clase trabajadora, es una ideología patriótica que pone por encima de todo el bienestar de los trabajadores y de la patria, y con esto seguiremos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego.